Vale, en este vídeo vamos a resolver el ejercicio del parcial en el que nos dan dos partículas cargadas, Q1 de -3 microcoulombs y Q2 de 4 microcoulombs, y están situadas en el plano XY, los puntos, la carga negativa en el punto -3, 0 y la carga positiva en el punto 5, 0. Y las coordenadas están expresadas en metros. Vamos con el apartado A, en el que nos pide calcular la intensidad del campo eléctrico en el punto 0,4 y realizar un dibujo de la distribución. Es decir, en el punto marcado, ¿vale? Podemos denominarlo el punto P. Nos piden calcular la intensidad del campo eléctrico. Entonces vamos a recordar, la intensidad del campo eléctrico se representa con la letra E, es un vector, ¿vale? Y por tanto, el módulo será K, la constante, por la carga que crea ese campo eléctrico partido de la distancia al cuadrado. Y recordamos que es un vector, ¿vale? Para que no se nos olvide. Por tanto, vamos a calcular primero el campo eléctrico que nos genera la carga 1 en el punto. Luego vamos a calcular el campo eléctrico que nos genera la carga 2 y mediante el principio de superposición podremos calcular la intensidad del campo eléctrico total en el punto 0,4. Por tanto, ¿cuál será el campo eléctrico que nos genera la carga 1? Bueno, pues sustituimos la constante 9 por 10 a la 9 por la carga, ¿vale? En este caso, al ser una magnitud vectorial, el valor de la carga la vamos a meter en valor absoluto. Por tanto, voy a representarlo aquí para que no se nos olvide que ese valor de la carga va en valor absoluto. 3 por 10 a la menos 6, ¿vale? Nos han dado microcoulombs, recordamos. Si fueran milicoulombs, serían 10 a la menos 3 coulombs. Si fueran microcoulombs, son 10 a la menos 6 y nanocoulomb 10 a la menos 9, ¿vale? Coulombs. En este caso son micro, entonces 3 por 10 a la menos 6 y partido la distancia. ¿Y cuál es esa distancia? Pues esta hipotenusa de aquí, ¿vale? Por tanto, si queréis, tenemos este triángulo en el que tenemos esta distancia es 3, esta distancia es 4. Por tanto, la distancia esta R1, que será raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿vale? Si realizáis esa operación, nos queda una distancia de 5, ¿vale? Por tanto, entre 5 al cuadrado. Y con eso ya tendríamos el módulo que nos da 1080 newtons entre coulomb, ¿vale? Recordamos la unidad del campo eléctrico, newton entre coulomb. Y ahora vamos a calcular cuál es el vector. Para eso, recordamos que en el punto P tenemos que colocar una carga de prueba positiva, ¿vale? Entonces, si en el punto P colocáramos una carga positiva, la carga 1 atraería a esa carga positiva, ¿vale? Por tanto, el vector campo eléctrico está dirigido hacia la carga Q1, ¿vale? Porque si en el punto colocamos una carga positiva, le atrae. Entonces, ¿cómo será ese vector? Bueno, pues tenemos que dar, respecto del punto, tenemos que dar 3 pasos hacia la izquierda, ¿vale? Estamos en el punto. Tenemos que dar 3 pasos hacia la izquierda, por tanto, menos 3i, y 4 pasos hacia abajo, por tanto, menos 4j. Y eso partido del módulo del vector, es decir, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿vale? Si realizáis las operaciones, nos queda menos 3i menos 4j partido de 5, ¿vale? Si juntamos estas dos expresiones, el campo eléctrico en forma vectorial será menos 648i menos 864j newton entre coulomb. Recordamos que para sacar estos valores lo único que tenemos que hacer es multiplicar este valor de aquí, ¿vale? El módulo. Y si queremos sacar la componente i, pues tendremos que hacer por menos 3 entre raíz de 5. Y si queremos sacar la componente j, por menos 4 entre raíz de 5, ¿vale? Vamos a seguir el mismo procedimiento para calcular el campo eléctrico que genera la segunda carga. El campo eléctrico que genera esa segunda carga será E2
la constante 9 por 10 a la 9 por el valor de la carga crea un campo eléctrico, por tanto 4 por 10 a la menos 6, y la distancia será la distancia entre el punto y la carga. En este caso vamos a tener el siguiente triángulo. Vamos a tener que esta distancia es 5 y esta distancia es 4. Por tanto, R2, la distancia de la carga 2 al punto, sea raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Vale? Esto es raíz de 41. Por tanto, entre raíz de 41, si queréis, al cuadrado. ¿Vale? Esa es la distancia. Y con eso sustituimos los valores y obtenemos un módulo de 878,05 newton entre coulomb. Ese es el valor del módulo. ¿Vale? Y ahora tenemos que calcular su vector. Entonces, para calcular el vector, recordamos, si en el punto P colocamos una carga positiva, dos cargas positivas se repelen. Por tanto, el campo eléctrico que genera esa segunda carga está dirigido en el sentido opuesto. ¿Vale? Ese sería E2. Si os fijáis, lo he dibujado más pequeño porque ya hemos visto que ese módulo es más pequeño. ¿Vale? 878 es menor que 1080. Y por tanto, por la regla del paralelogramo, podemos obtener que el campo eléctrico total, ¿vale? Será este vector de aquí. ¿Vale? Ese será el campo eléctrico total. Y como vemos, ambas componentes, la componente I y la componente J, seguramente sean negativas según nuestro tipo. ¿Cómo obtenemos el vector del campo eléctrico que genera esa segunda carga? Bueno, pues nos situamos en el punto y otra vez vamos hacia la carga. Entonces tendríamos que dar 5 pasos hacia la derecha, entonces más 5i, y 4 pasos hacia abajo, menos 4j. Y esto partido del módulo del vector, es decir, raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa? Que si nos fijamos, ese no es el vector que nosotros hemos dibujado. El vector que nosotros hemos dibujado tiene la componente x negativa y la componente y positiva. Por tanto, lo único que tenemos que hacer en esa expresión es cambiar los signos. En vez de menos 5 va a ser, o sea, en vez de más 5 va a ser menos 5i, y en vez de menos 4j va a ser más 4j. ¿Vale? Es decir, tenemos que invertirlo, ¿vale? Fijándonos un poquito en el dibujo. Y por tanto, el campo eléctrico que genera la segunda carga será menos 685,64i más 548,51j newton entre coulomb. ¿Vale? Y ahora, una vez tenemos esos dos vectores, tenemos que aplicar el principio de superposición. El principio de superposición nos dice que el campo eléctrico total que se genera en ese punto P, ¿vale? El campo eléctrico total será la suma de las intensidades del campo eléctrico que ha generado el 1, la primera carga, y la segunda carga, ¿vale? Entonces, realizando las operaciones, es decir, menos 648i menos 685,64i, tenemos menos 1333,64i. Y la componente J es menos 864 más 548, obtenemos menos 315,49j newton entre coulomb, ¿vale? Es la unidad. Y si os fijáis, estas expresiones son coherentes, ¿vale? Porque ambas componentes son negativas y el campo eléctrico total que nosotros habíamos sacado mediante nuestro dibujo también tiene ambas componentes negativas. Vamos con el apartado B, en el que nos piden calcular la fuerza que sufrirá una carga Q de menos 6 microcoulombs que situamos en el punto 3,0. Es decir, ahora en el punto 3,0 nos aparece aquí una tercera carga, Q, ¿vale? De valor menos 6 microcoulombs. Es decir, esa carga Q es negativa. Nos dicen qué fuerza sufrirá. Entonces, recordamos que la fuerza es una magnitud vectorial y la fuerza que se ejerce en dos cargas va a ser la constante K por el producto
de las cargas partido de la distancia que separa las cargas al cuadrado. Y recordamos que es una magnitud vectorial y que por tanto tendremos que poner su vector unitario. ¿Vale? Entonces, para calcular la fuerza total que sufrirá esa carga Q, lo que tenemos que hacer es primero calcular la fuerza que le ejerce la primera carga a esa carga Q, después la fuerza que le ejerce la segunda a la carga Q y sumarlas, ¿vale? Eso será la fuerza total. Entonces vamos con ello. A esta carga Q la voy a llamar Q3 por comodidad, ¿vale? Entonces, ¿cuál será la fuerza que le ejerce la primera carga a esa tercera carga? Pues bueno, F13 será la constante, 9 por 10 a la 9, por el producto de las cargas, y una vez más, al ser una magnitud vectorial, estas cargas las tenemos que meter en valor absoluto, ya que el valor de las cargas lo tenemos en cuenta a la hora de calcular el vector. Entonces el producto de las cargas será 3 por 10 a la menos 6, que es lo que vale la primera, y 6 por 10 a la menos 6, que es lo que vale la segunda. ¿Y cuál es la distancia que separa esas cargas? Pues en este caso 6 metros al cuadrado. Ya no tenemos que hacer ninguna hipotenusa, ¿vale? Directamente la distancia es 6. Y esto nos dará un valor de 4,5 por 10 a la menos 3 newtons. ¿Cuál es el vector? Bueno, pues pensamos, ¿qué le va a hacer una carga negativa a esta carga negativa Q3? Pues dos cargas negativas se repelen. Por tanto, esa fuerza será hacia la derecha. Será F13. ¿Vale? Como está directamente en el eje, ponemos directamente más I. ¿Vale? Hay algunos que habéis contado los pasos. Y en este caso los pasos serían 6 pasos. En el caso de contar los pasos, si ponéis más 6i, abajo tenemos que dividirlo entre el módulo del vector, que sería entre 6 al cuadrado. Por tanto, nos vuelve a quedar i. ¿Vale? Por eso directamente comentamos que cuando las cargas están en los ejes, directamente va a ser o más i menos i o más j menos j. ¿Vale? Directamente. Por tanto, esta fuerza 1,3 será más 4,5 por 10 a la menos 3 y newtons. Y repetimos el mismo proceso con la fuerza que le ejerce la segunda carga a la tercera. ¿El módulo cuál será? 9 por 10 a la 9 por el producto de las cargas, en este caso la carga 2 es 4 por 10 a la menos 6, la carga 3 vuelve a ser 6 por 10 a la menos 6, y la distancia que separa estas dos cargas es 2, pues 2 al cuadrado, ¿vale? Tenemos esa distancia al cuadrado. Y obtenemos un valor de 5,4 por 10 a la menos 2 newtons. ¿El vector cuál será? Pues vamos a pensar, una carga positiva a una carga negativa, ¿qué le va a hacer? Pues obviamente le atrae. Por tanto, esa fuerza va a estar también dirigida hacia la carga. O sea, va a ser F23. Si os fijáis, la he hecho más grande porque el módulo es más grande. Tenemos una carga mayor y encima está más cerca, ¿vale? Por tanto, este vector también será más I. Y por tanto, la F23 será más 5,4 por 10 a la menos 2 y newton, ¿vale? Y una vez más, aplicando el principio de superposición, la carga total o la fuerza total que se ejercerá sobre esa carga Q, ¿vale? Será la suma de la fuerza que le ejerce la primera a la tercera más la fuerza que le ejerce la segunda a la tercera. Si realizáis la operación obtendremos 5,85 por 10 a la menos 2 y newtons. Es decir, esa fuerza total, pues si sumamos esos vectores, será un vector todavía mayor. ¿Vale? Será esa fuerza total. Vale, y eso sería el apartado B. En el apartado C nos piden calcular un punto A comprendido entre las dos cargas donde el potencial sea nulo. Ese punto A que está comprendido entre las dos cargas posiblemente esté más cerca de la carga 1. ¿Por qué? Porque el potencial se define como K, la constante, por Q, la carga que ejerce el potencial partido de la distancia. Por tanto, nosotros lo que queremos es que
el potencial que me genera la primera carga más el potencial que me genera la segunda carga, esto sea cero, ¿no? Esa es la forma en la que el punto A va a tener potencial nulo. Entonces, yo voy a aplicar el principio de superposición, calculo el potencial que me genera la primera carga en el punto, calculo el potencial que me genera la segunda carga en el punto A, lo sumo y quiero que eso sea cero. A partir de esta expresión, obtenemos que, si queréis, V2 va a ser igual a menos V1. ¿Vale? Esta es la condición que nosotros tenemos. Por tanto, vamos a suponer que ese punto, ¿vale? Está más cerca, ¿vale? Por ejemplo, por aquí, más cerca de esa carga 1. ¿Por qué? Porque el valor, la magnitud de la carga 1 es menor, por tanto la distancia también tiene que ser menor para que se pueda compensar con el potencial que genere la segunda carga. Entonces, suponiendo que la distancia, que no la desconocemos, pero que la distancia entre Q1 y A es X, ¿vale? ¿Cuál va a ser el potencial que me genera la primera carga? Pues será la constante por el valor de la carga partido la distancia, que lo hemos llamado X. ¿Y cuál va a ser el potencial que me genera la segunda carga? Pues K por el valor de la carga partido. ¿Y cuál es la distancia? Pues sabemos que la distancia entre las dos cargas es 8, ¿no? Esta distancia total es 8. Por tanto, la distancia del punto a la carga 2 será 8 menos X, ¿vale? Pues aquí tendríamos que dividir entre 8 menos X. Importante, el potencial es una magnitud escalar. Por tanto, la carga hay que meterla con su correspondiente signo, ¿vale? Entonces, aplicamos nuestra condición, ¿vale? ¿Y qué obtenemos? V2 hemos dicho que era K por Q2 partido de 8 menos X, y esto tiene que ser igual a menos y V1. ¿Y V1 cuánto hemos dicho que era? K por el valor de la carga partido de X, ¿vale? No he sustituido el valor de K porque se va. Y ahora ya sí podemos sustituir el valor de Q2, que es 4 por 10 a la menos 6, 8 menos X, y esto tiene que ser igual a menos el valor de Q1, que es menos 3 por 10 a la menos 6 partido de X, ¿vale? Si os fijáis, este menos con este menos se nos va, y el 10 a la menos 6 también lo podemos simplificar, ¿vale? Entonces obtenemos 4 partido de 8 menos X es igual a 3 partido de X, ¿vale? Si pasamos al otro lado, nos queda 4x es igual a 24 menos 3x. Por tanto, 7x es igual a 24. Por tanto, x es igual a 24 entre 7, ¿vale? Que más o menos es 3,43. Nos han dicho cuál es el punto A. Nosotros hemos sacado el valor de x, ¿vale? Por tanto, si nuestra carga 1 estaba en el menos 3, 0, el punto A va a estar en el 0,43, 0, ¿vale? Es decir, nos tenemos que fijar en qué es lo que nos preguntan, ¿vale? No nos están preguntando la distancia entre la carga 1 y el punto A, sino la distancia, básicamente el punto. Es decir, nosotros tenemos que calcular a qué distancia del origen se encuentra el punto A, ¿vale? Si la distancia entre el origen y la carga 1 era de 3, pues por tanto el punto A será el 0,43, 0. Es importante, ¿vale?, que cuando estamos trabajando con magnitudes escalares, nos queda esta condición de V2 igual a menos V1, que no lo tenemos que confundir con las expresiones de dónde se anula el campo, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de dónde se anula el campo eléctrico, lo que exigimos por el principio de superposición es que el campo eléctrico que me genera la primera carga más el campo eléctrico que me genera la segunda carga sea nulo. Y esto tiene dos implicaciones. La primera implicación es que los módulos tienen que ser iguales.
Y la segunda implicación es que E1 vector tiene que ser igual a menos E2 vector, es decir, los vectores tienen que ser opuestos, ¿vale? Es el ejemplo que poníamos de si yo, por ejemplo, tengo una mesa y tengo aquí una pelota y yo quiero que esa pelota se quede quieta, pues lo que tiene que pasar es que, por ejemplo, Juan me haga una fuerza hacia la derecha de 50 newtons y María me haga la misma fuerza, ¿vale? El mismo módulo, pero en sentido contrario, es decir, menos 50 newton, ¿vale? Entonces, con esto lo que estamos expresando es que los módulos serían iguales, en este caso los módulos de la fuerza tendrían que ser 50 y 50, y con esto lo que estaríamos expresando es que uno tiene que ser más I y otro tiene que ser menos I. ¿Qué es lo que ocurre en el potencial? Que el potencial es una magnitud escalar. Entonces lo que yo quiero es que la suma de ambos sea cero. ¿Qué es lo que pasa? Que el potencial que me genera la carga 1, como la carga es negativa, pues va a ser negativo. Y yo le tengo que sumar el potencial que me genera la segunda carga, que va a ser positivo porque la carga es positiva. Lo que no podemos decir es que V1 sea igual a V2, porque si os fijáis, esto no va a pasar nunca. ¿Por qué? Porque la carga 1 es negativa y por tanto nos va a generar un potencial negativo. Y la carga 2 es positiva, por tanto nos va a generar un potencial positivo. Entonces es imposible que V1 sea igual a V2 en ninguno de los casos. Por último, en el apartado B nos piden el trabajo para desplazar una carga de menos 4 nanocoulombs del punto A, que el punto A recordamos era ese punto A donde el potencial era nulo, al punto B, siendo B el punto 7,0. Es decir, nosotros vamos a colocar en este punto A una tercera carga, ¿vale? Que va a ser de menos 4 nanocoulombs y nos están pidiendo qué trabajo va a realizar el campo, ¿vale? Para desplazar esa carga desde ese punto A al punto B. Por tanto, el trabajo que realiza una fuerza conservativa, el campo, se define como menos variación de la energía potencial. Esto indica que es menos la energía potencial final, y la energía potencial final es la del punto B, ¿no? Porque nosotros lo desplazamos de A a B, menos la energía potencial inicial, la que tenga en el punto. Y esto, por tanto, nos queda energía potencial en A menos energía potencial en B. Existe una relación, ¿vale? Si recordamos, el potencial es K por Q entre R y la energía potencial es K por el producto de las cargas partido la distancia. Por tanto, la energía potencial, si nos fijamos en estas dos relaciones, al final no deja de ser esto el potencial, ¿no? Entonces al final la energía potencial se define como el potencial por la carga, ¿vale? Por tanto, la energía potencial en A será la carga que nosotros queremos desplazar, ¿vale? Por el potencial que hay en el punto A. Y la energía potencial en B será la carga que queremos desplazar por el potencial que hay en B. Si sacamos factor común, obtenemos Q partido VA menos VB. Entonces, en esta expresión, Q ya sabemos cuánto es. Es la carga que nosotros queremos desplazar. Menos 4 por 10 a la menos 9. Recordamos, nanocoulomb, 10 a la menos 9. ¿Cuánto es el potencial en A? Pues nos han pedido en el apartado C que el potencial fuera nulo en el punto A. Ya hemos calculado que ese punto A era el 0,430, sabemos que es nulo. Por tanto, esto es 0. ¿Vale? Y lo único que nos hace falta es calcular cuál es el potencial que me generan Q1 y Q2 en B. Entonces, ¿cuál será el potencial en B? Pues el potencial en B será el potencial que me genera la primera carga en B por el principio de superposición más, ¿vale? Principio de superposición más el potencial que me genere la segunda carga en B. Entonces vamos a calcular uno por uno. ¿Cuál es el potencial que me genera la primera carga en B? Pues recordamos, la fórmula potencial es K, 9 por 10 a la 9, por el valor de la carga sin valor absoluto, menos 3 por 10 a la menos 6, partido la distancia. ¿Cuál es la distancia entre Q1 y el punto B? Pues está la carga en el menos 3,0 y el punto es el 7,0, pues la distancia es 10. ¿Vale? Si sustituimos, obtenemos menos 2,7 por 10 a la 3 voltios.
¿Y cuál es el potencial que me genera la segunda carga en el punto B? Será 9 por 10 a la 9 por el valor de la carga, 4 por 10 a la menos 6, y la distancia. ¿Cuál es la distancia que separa la carga 2, que está en el 5, 0, del punto B, que está en el 7, 0? Pues 2 metros. Sustituyendo obtenemos 1,8 por 10 a la 4 voltios. ¿Vale? Por tanto, el potencial en B, si sumamos esas dos expresiones, obtendremos 1,53 por 10 a la 4 voltios. Y una vez tenemos ese potencial en B, lo único que tenemos que hacer es la carga, que era menos 4 por 10 a la menos 9, por 0 menos este potencial, 1,53 por 10 a la 4. Y obtenemos un trabajo de 6,12 por 10 a la menos 5 julios. Este es el trabajo para desplazar la carga de A a B. ¿Vale? Si os fijáis, este trabajo es positivo. Esto significa que es espontáneo. Es decir, lo realiza el campo. ¿Y esto tiene sentido? Pues vamos a pensar. ¿Qué creéis que ocurrirá si nosotros colocamos esa carga negativa en el punto A? Pues si colocamos esa carga negativa en el punto A, la carga 1 a esa carga negativa, ¿qué le va a hacer? Pues le va a repeler. Por tanto, le va a aplicar una fuerza hacia allí. Esa será la fuerza que le ejerza la 1 a la 3, si queréis, ¿vale? ¿Y qué le va a hacer la carga 2? Le va a atraer, porque las dos cargas opuestas se atraen. Por tanto, tiene sentido que nosotros cuando coloquemos esa carga negativa en ese punto A, se mueva hacia la derecha y se desplace hacia el punto B. ¿Vale? Por tanto, por eso ese trabajo en desplazar la carga de A a B nos sale positivo. Es decir, lo realiza el campo eléctrico.